Entendido. Yeah. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos en nuestra sala de charlas de las capellanías de la Asociación Capellanía Guineoecuatorianos en España. Y bueno, bienvenidos los que están aquí. Hoy tenemos el gusto de volver a escuchar a nuestro hermano Padre Faustino, que nos dará la segunda parte de los afrodescendientes en Europa. Y la primera parte ya la hicimos, ya la conocéis, solicitamos que se hicieran la segunda parte, y la segunda parte la vamos a tener hoy. Sabemos que es un día un poquito complicado, donde todos no pueden estar por el tema del partido, pero ya teníamos la agenda de esa charla. Y Padre Faustino, muchos que le conocéis, es sacerdote de la diócesis de Zaragoza, pero ahora es párroco en Alemania, de las misiones en lengua española en Alemania. Y pues nada, él pertenece también a las capellanías y pues tenemos el gusto de conocer y escuchar más o menos esta segunda parte que él nos viene a dar y hacer conocer de lo que es los afrodescendientes en Europa. Sin más palabra, le vamos a dar paso a nuestro hermano Padre Faustino. Le vamos a dar la palabra para que podamos empezar así la charla, que yo creo que va a ser muy bonita, como la otra también de la vez pasada. Padre Faustino, tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, querido hermano Francisco. Gracias a todos por el esfuerzo sobre todo a los que les gusta el fútbol, por el esfuerzo sabes que hoy están jugando Marruecos y Francia, que es un partido que no podíamos prevenir, pero las cosas son así. Así que os agradezco el esfuerzo de participar en esa charla a pesar del día que nos toca. Muy bien, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla. A ver. Muy bien, ahí tenemos. Sí, ahí tenemos el tema. Entonces, sí, vamos a hablar de los afrodescendientes. Esa es la primera parte. Entonces, lo que he pensado, como algunos no estuvieron en la primera parte, además la segunda parte va relacionada con la primera, voy a empezar con un breve repaso de la primera parte de la charla. Y como ha dicho el hermano Francisco Javier, si alguien quiere ver la primera parte entera, está colgada en nuestra página de YouTube. Y una vez que terminemos esa segunda parte, también la colgaremos. O sea que siempre tenéis ahí opción. Muy bien, ese es el cartel de la primera. Esos son los puntos que tocamos en la primera parte. Empezamos con una introducción. Luego hablamos de los afroasiáticos, descendientes de africanos de Asia. Los afroeuropeos, descendientes de africanos en Europa. Afrolatinos y afroamericanos, que nos suenan más. Y luego el cuarto punto, la historia de Haití y el caso de Liberia. Bien, entonces si comentamos esa frase, la lucha por el pasado y la lucha por el futuro. El que controla el pasado, controla el futuro. Esa es una frase de Carmen Iglesias, y una historiadora española. O sea, que quiere decir que la historia, nuestra historia es muy importante conocerla. Porque nos la pueden cambiar y a veces nos la cambian con intención. ¿Por qué? Porque el que controla el pasado es el que controla el futuro. Y luego una pregunta que tenemos ahí abajo, que ¿por qué a nuestros políticos les preocupan más las injusticias del pasado que las del presente? Creo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Siempre tendemos a hablar de lo que pasó hace siglos y parece que queremos omitir un poco lo que está pasando ahora, porque es verdad que lo que pasó hace siglos, ahora mismo muchas de esas cosas no podemos cambiarlas, pero nuestra responsabilidad es más ahora que hace 5 siglos. Bien, seguimos. En el primer punto hablamos de los afroasiáticos. Los afroasiáticos, que hoy son 2 millones. 2 millones de afroasiáticos. Eran mucho más. Ese es un tema interesante. En la primera foto
tenéis la esclavitud de los africanos por los árabes. O sea que muchos africanos, mucho antes de que los africanos fueran llevados a Europa como esclavos, empezaron siendo esclavizados por los árabes y muchos fueron llevados a Oriente, muchos millones. De esos millones, hoy solo quedan 2 millones. Ese es un tema interesante. ¿Qué pasó con tantos millones que fueron que hoy solo quedan 2? Bien. Seguimos. Luego ahí está una foto del Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía la capital en Turquía y es un imperio que se extendió por el norte de África, donde ahí hubo esclavitud de africanos, también de europeos, también de europeos de la parte de Europa del Este, parte de España, de Italia. O sea que para que veas que esas cosas vienen de mucho antes. Bien, seguimos. En el segundo punto hablamos de los inmigrantes africanos y afroeuropeos. Es muy importante distinguir eso, porque los inmigrantes africanos, luego cuando toquemos el tema, distinguiremos con más claridad esos temas. Los inmigrantes africanos son los que han nacido en África, luego han venido a Europa. Y los afroeuropeos son los que han nacido en Europa. Han nacido en Europa de padres africanos o de uno de los padres africanos. O sea, los afroeuropeos son los que han nacido en Europa, sea que los dos padres, padre y papá y mamá sean africanos, o papá o mamá, uno de los dos sean africanos. Estos son los afroeuropeos, que hoy por hoy son 15 millones. 15 millones de entre inmigrantes africanos y afroeuropeos. Somos en total 15 millones. Ahí en el mapa veis dónde están la mayoría. La mayoría están en Francia. La mayoría están en Francia por razones obvias, porque Francia tuvo muchas colonias en África. Luego Reino Unido, también por razones obvias, porque Reino Unido también tuvo muchas colonias en África. Luego Italia, España, Irlanda, Suecia, los demás ya van bajando. Muy bien, pues seguimos. Aquí se ve, bueno, aquí se ve con un poco más de claridad entre los africanos y los afrodescendientes que están en Europa. En Francia gana mucho más por goleada, solo hay que ver el equipo francés de fútbol que juega hoy. Se nota ahí la influencia de los afrodescendientes. Después Italia, Reino Unido, después de Francia está Reino Unido. Luego Italia, España, Alemania, Países Bajos, van bajando. Muy bien. Y aquí tenemos el mapa de la trata transatlántica de los africanos que fueron llevados a América. Fueron de 12 a 13 millones en total. De todos los africanos que fueron llevados a América, el país que más tiene afrodescendientes es Brasil, con 105 millones. Luego sigue Estados Unidos con 46 millones, Haití, Colombia, Jamaica, luego van bajando. Muy bien. Ahí tenemos un tema importante, porque una pregunta que nos hacemos muchas veces, oye, ¿y cómo empieza esto? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo vienen unas personas de un continente, cogen a otros y los llevan a otro continente para trabajar? Eso es una historia muy larga. Perdona, creo que alguien acaba de entrar y tiene el micrófono encendido. Vale, ya está. Bien, entonces esa bula, la bula Dum Diversas del Papa Nicolás V, con esa bula, en 1452, el Papa dio permiso al rey Alfonso V de Portugal para que pudiera someter a todos los saracenos. Los saracenos son los habitantes del desierto, O sea, los saracenos eran los habitantes del desierto del Sahara y el resto, y los enemigos de Cristo. O sea, la bula pone textualmente,
el Papa autoriza al rey de Portugal, Alfonso V, para que someta a todos los saracenos, habitantes del desierto, y todos los enemigos de Cristo. Muy bien, solo para que lo sepáis, son datos históricos. Y luego más adelante intentaremos explicar por qué, el contexto. Y luego terminamos esa parte con la historia de Haití. La historia de Haití, que es un caso muy curioso. Haití fue una colonia, empezó siendo, bueno, toda la isla de Santo Domingo perteneció a España, pero luego los franceses empezaron a meterse por aquí hasta que España les cedió esa parte. Es una misma isla que se dividió y que se dividió en la parte de Haití y luego Santo Domingo. Y Santo Domingo era parte francesa. Ahí los franceses llevaron a sus esclavos. Haití llegó a ser la colonia más rentable de Francia. Ahí se trabajaba caña de azúcar. Luego los esclavos se rebelaron, hicieron una revolución y es la primera república así negra que se independizó el 1 de enero de 1804. Entonces comentamos, ese es el líder Toussaint Louverture, el líder de la independencia de Haití contra los franceses. Y luego también comentamos el caso de Liberia. El caso de Liberia es curioso, porque después de muchos siglos de esclavitud en Estados Unidos, muchos afroamericanos decidieron volver a la tierra de sus antepasados, a África. Entonces dijeron, antes de volver todos, vamos a hacer una prueba. Entonces vinieron, cogieron una tierra en la zona de Liberia y llegaron barcos de afroamericanos a Liberia para volver a la tierra de sus antepasados. Y es un dato un poco curioso porque luego la convivencia no fue buena. Hubo conflictos entre los afroamericanos, descendientes de africanos que habían vivido en América, en Estados Unidos, los nativos. ¿Por qué? Porque resultó que ya habían cambiado, ya tenían costumbres diferentes, tenían culturas diferentes, hasta que creo que sonará las guerras de Liberia, esa zona de Liberia, Sierra Leona. Las guerras que tuvieron lugar en ese lugar fueron precisamente en parte por eso, porque los que vinieron de América a Estados Unidos para regresar a la tierra de sus antepasados se dieron cuenta de que ya habían cambiado, ya no eran los mismos que los que se quedaron en África. Bien, es un caso curioso. Y esa es una de esas fechas importantes de la historia de los afrodescendientes. 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. El 31 de agosto, Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Esas fechas que a veces de las que muchas veces no somos conscientes. Y luego la ONU está celebrando desde el año 2015 hasta el año 2024 el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Con esa iniciativa, la ONU quiere promover y resaltar toda la aportación de los afrodescendientes por el mundo. O sea que yo creo que muchos ni nos hemos enterado. Se empezó en 2015 y va a terminar el año que viene, en 2024. Muy bien. Muy bien. Sí, después de ese breve resumen de la primera parte, pues pasamos a la segunda parte, que es la que nos toca hoy. Muy bien, hoy quiero centrarme en algunos puntos que me parecen más importantes. Ahí tenemos a los afrodescendientes, lo que hemos dicho, ¿no? Los afrodescendientes normalmente pueden ser de padres africanos, pero nacidos en Europa, o sea, los hijos nacidos en Europa, o padre de uno de los dos africanos. O sea, afrodescendiente es el que tiene sangre africana, ya sea que los dos progenitores sean africanos o que uno de los dos. Muy bien. Entonces, en esa segunda parte quiero centrarme en esos 3 puntos que me parecen importantes. Primero vamos a aclarar esos términos, los términos, y luego ya veremos las características de cada grupo. Africanos, inmigrantes africanos, afrodescendientes. En el segundo punto hablaremos de un tema que me parece importante, el privilegio blanco y el complejo colonial negro. Es un tema muy interesante. Y luego en el tercer punto, la colaboración necesaria entre africanos y afrodescendientes. Muy bien. Entonces, me voy a detener en esa diapositiva y voy a empezar por el primer punto, aclaración de términos y características de cada grupo. Los africanos, como bien sabemos, son los que nacieron y viven en África.
Son los africanos. Los inmigrantes africanos son los africanos que han venido a vivir que han ido a vivir fuera de África. Algunos están en Europa, otros en Asia, pero que han salido por su propia iniciativa. Estos son inmigrantes. La inmigración es una decisión. Muy bien. Entonces los afrodescendientes, como hemos dicho, son los descendientes o los que tienen sangre africana. Ya sea que los dos progenitores sean africanos o uno de los dos. Entonces en ese grupo están los afroeuropeos, quiere decir los que viven en Europa y que tienen uno de los progenitores africanos, afroasiáticos, los que viven en Asia, que tienen sangre africana, parte de sangre africana, afroamericanos, los afroamericanos, yo los denominamos más eso con los de Estados Unidos, los afroamericanos. Luego los afrocaribeños, que son más del Caribe, de la zona del Caribe, del centro de América. Y luego los afrolatinos, son los descendientes africanos de América Latina. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen esos grupos en común? Queridos hermanos, yo creo que lo único que tienen todos esos grupos en común es el color de la piel. El color de la piel y parte de la sangre. Pero a nivel de mentalidad y cultura somos totalmente diferentes. Es un detalle que me parece muy interesante porque tendemos a pensar, cuando vemos a una persona negra o afrodescendiente, tendemos a pensar que piensa igual que nosotros. Pues no. Lo estamos viendo hoy en el partido de Francia, ¿no? Los jugadores que están jugando en Francia son franceses. Son franceses con sangre africana. No son africanos. Los africanos a veces tendemos a decir, no, que son africanos, no, que no son africanos. A veces queremos apropiarnos de la gente, sobre todo cuando ya han tenido éxito. Muchas veces tendemos a hacer eso. Oye, que esos que juegan en la selección francesa son africanos. Pues no son africanos, queridos hermanos, lo siento mucho. Son franceses, evidentemente con sangre africana. Lo único que compartimos con ellos es la sangre, pero la mentalidad, la cultura, están dependiendo de los colores de Francia, como tiene que ser. Y no hay que, y hay algunos africanos que consideran eso casi como una traición. No, que nos ha traicionado. Pues no, nos ha traicionado. Es francés. Aunque tenga piel negra, es francés. Tenemos que admitirlo. Eso es así. Y además es curioso, en ese último mundial, casi también he visto a chicos de piel negra jugando en Suiza, en Holanda, en Bélgica, o sea, como que cada vez más. Entonces son suizos, son holandeses, no son africanos. Bien. Vale, entonces eso, yo creo que quería resaltar ese punto, que lo único que une a todos esos grupos es la sangre y el color de la piel. En todo lo demás somos diferentes. Muy bien. Pasamos al segundo punto, el privilegio blanco y el complejo colonial negro. Como siempre solemos decir, esperamos que nadie se ofenda si tocamos esos puntos, porque son puntos importantes. Sabemos que son incómodos, pero hay que tocarlos. Y son de términos que van utilizando los antropólogos, y cuando los utilizan, por algo será. ¿Qué es eso del privilegio blanco y el complejo colonial negro? Por ejemplo, lo voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Cuando un europeo blanco va a África, pues no va con ningún complejo de inferioridad. Incluso muchos van con complejo de superioridad. Va a África a ayudar o a trabajar o a lo que sea. Pero, queridos hermanos, vamos a pensar en cuando un africano viene a Europa. Aquí es diferente. Cuando un africano viene a Europa, psicológicamente, no es la misma actitud que cuando un europeo va a África. Eso es lo que los antropólogos llaman el privilegio blanco, ese privilegio de viajar por el mundo con complejo de superioridad y el complejo colonial negro que seguimos arrastrando hasta hoy, que parece que a nosotros mismos nos cuesta creernos que podemos hacer las cosas bien. Un ejemplo claro, esto está pasando hasta hoy, si queréis informaros. En mi pequeño país, Guinea Ecuatorial, todavía, si tienes pasaporte guineano y trabajas en el mismo puesto de trabajo, en la misma empresa, con el mismo nivel de estudios con un europeo,
el europeo blanco cobra 3 veces más y el africano ni siquiera cobra, ni el guineano no cobra ni siquiera lo que tiene lo que se merece. Y eso lo fomentamos nosotros mismos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si están en la misma empresa y tienen el mismo nivel de estudios. ¿Por qué un europeo, por ser europeo, tiene que cobrar 3 veces y un ecuatoriano tiene que cobrar menos de lo que realmente tiene que cobrar? O sea, para que veas que esas cosas no son ninguna broma, son realidades que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque psicológicamente, hombre, luego tendremos el diálogo y me podréis, aquí estamos todos para aprender. Pero yo creo que en parte, en los africanos, todavía tenemos ese complejo colonial negro de que aunque tengamos los mismos estudios, aunque tengamos el mismo título universitario, el europeo siempre es superior y el africano siempre es inferior. Y esto lo fomentamos nosotros mismos. No estoy hablando de que lo hagan los de fuera, estoy hablando de nosotros mismos. Muy bien. Y luego en el subtítulo del punto, en el punto 2, el privilegio blanco y el complejo negro, el colonial negro, aparece ahí términos que también voy a comentar brevemente. El racismo internalizado. ¿Qué es eso del racismo internalizado? Ese es un tema que se ha estudiado mucho en los afroamericanos de Estados Unidos. Es curioso cómo muchos afroamericanos de Estados Unidos que sufrieron la esclavitud, cómo acabaron asumiendo esto y acabaron tratando a sus propios hermanos de la misma manera. Un ejemplo claro, os cuento una historia verídica. Una mujer afroamericana, abuela, que consiguió hacer fortuna, tenía mucho dinero, dijo a sus hijos y nietos, el que quiera recibir mi herencia tiene que cumplir una condición, que nunca se case con un negro o con una negra. Imaginaos, eso una negra afroamericana. Y eso fue bastante curioso y le preguntaron, ¿pero por qué? Si tú eres negra, ¿cómo pones como condición a tus hijos y nietos que para heredar, para que les puedas dar parte de tu herencia, no se casen nunca con un negro o una negra si tú misma eres negra? Y dijo, porque yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Ese es el racismo internalizado. O sea, esa abuela lo tenía tan asumido que dijo, mira, para que mis descendientes no sufran lo que yo sufrí, mejor que no se casen con negros, que se casen con blancos, para que tengan algo de inmunidad y privilegio. O sea, con ese ejemplo lo dejo ahí. Luego la inmadurez, ahí he puesto también inmadurez. Yo creo que los africanos, estoy hablando en general, por favor, que nadie me malinterprete. Yo creo que los africanos en general todavía necesitamos madurar en muchas cosas. A veces nuestros comportamientos, nuestra forma de actuar, a veces se nota cierta inmadurez. Estoy hablando a nivel general. Muy bien, ahí lo dejo. Después, sanación interior y reconciliación. El punto de sanación interior me parece muy importante. El punto de sanación interior es que tiene que ver con que nuestros mayores, sobre todo la generación que gobierna ahora en África, gente de 60, 70, 80 años, nuestros mayores, esos mayores nuestros, yo creo que todavía tienen ese conflicto interior que todavía no está sanado. ¿Cómo se nota esto? Eso se nota de muchas maneras. Por ejemplo, cuando desde Europa o desde fuera les quieren recordar que, mm, asuman la responsabilidad de gobernar bien sus países, acusan a los occidentales de neocolonialismo, pero luego esos mismos hacen negocios con esos occidentales. O sea, ahí hay un juego ambiguo que tú dices, pero bueno, si tanto queréis a África, si tanto queréis a vuestros países, ¿por qué no hacéis algo para que vuestros países estén bien? Y si viene uno de Europa o de Estados Unidos a recordároslo, le llamáis neocolonialista. Entonces, yo creo que hay un conflicto interior que tienen sobre todo nuestros mayores, muchos de ellos, los que nos gobiernan, que todavía no han sanado. ¿Por qué damos cuenta de que a esos mayores les tocó mucho más de cerca los años del colonialismo?
muchos, los países africanos, muchos llevan 50 o 60 años de independencia. Quiere decir que una persona de 70 o 80 años en África todavía nació en la época de la colonia, con todo lo que pasó. Ese conflicto, ese complejo, ellos lo llevan mucho más que nosotros, que nacimos después. Entonces yo creo que esos mayores nuestros, y luego ya sabéis que de esos temas no se habla en África, son temas tabú. De esos temas no se habla. Entonces yo creo que nuestros mayores tienen un gran complejo y conflicto interior. ¿Y cómo sale? Y ya sabéis que cuando una persona ha vivido una humillación psicológica, si no se sana, eso sale de alguna manera. ¿Y cómo sale? Pues maltratando a sus propios hermanos, sometiendo a sus propios hermanos. O sea, muchos de nuestros hermanos que nos gobiernan en África están reproduciendo exactamente lo que hicieron los colonos y los capataces de las fincas de cacao y de café. Exactamente lo mismo. Solo que ya no es una persona con piel blanca, sino es una persona con piel negra. Pero la actitud de sometimiento a sus propios hermanos es la misma. Entonces, ahí hay un gran conflicto interior que nuestros mayores no han sabido sanar. Y eso les sale en forma de rabia y maltrato a sus propios hermanos. Y la reconciliación. Yo creo que los africanos necesitamos reconciliarnos primero con nosotros mismos. Primero con nosotros mismos. Ese conflicto interior del que he hablado. Porque sale, el conflicto interior cuando uno lo lleva, sale de alguna manera. Sale, no se puede esconder. Sale. Es como un adolescente, como un adolescente, esa rebeldía del adolescente que sale de alguna manera. Muy bien, lo dejo ahí. Vamos al tercer punto, la colaboración necesaria entre africanos y afrodescendientes. Yo creo que los africanos y afrodescendientes tenemos que aprender a colaborar mutuamente, porque yo creo que nos necesitamos. Y uno de los impedimentos que tenemos en esa colaboración es el falso orgullo del africano. El falso orgullo del africano. Ah, ¿qué me va a enseñar tal? ¿Qué me va a enseñar tal? Perdone, querido hermano. Ese hermano que tú dices que te va a enseñar ha vivido en Reino Unido o en Alemania o en España y ha aprendido cosas que tú no has aprendido. ¿Por qué tú no puedes aprovechar esto? Los africanos tenemos ese falso orgullo de despreciar a nuestros propios hermanos, lo que hemos comentado antes. Parece que para que aprendamos algo de alguien, tiene que ser blanco. Si es un hermano negro como nosotros somos los primeros que le despreciamos. Y ese falso orgullo no nos ayuda a avanzar. No nos ayuda a avanzar. Voy a poner un ejemplo claro. Ahora mismo trabajo en Alemania. Si yo quiero hacer algo en España, por ejemplo, en Huelva, donde está mi hermano Jesús Rafael, no es mucho mejor que yo pida ayuda a Jesús Rafael, que vive en Huelva y conoce el terreno, en vez de que antes de que vaya yo a Huelva a buscar las calles que no conozco la ciudad, pues si mi hermano Jesús Rafael, que conoce Huelva, me ayuda, eso me ahorrará el esfuerzo de tener que empezar desde cero. Y pongo ese ejemplo como puedo poner otros muchos ejemplos. O, por ejemplo, mi hermano Alex, que vive en el Reino Unido y domina más la informática. Y yo no sé mucho de informática. ¿Por qué no voy a acudir a mi hermano para que me enseñe lo que él sabe? Y eso los africanos y afrodescendientes, creo que tenemos que superar eso, ese falso orgullo que tenemos. Ah, tal que me va a enseñar. Eso también tiene su historia, ¿eh? ¿Por qué pensamos así? Porque eso es lo que nos han enseñado desde pequeños. Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, una persona que no vale para un puesto, por ejemplo, o porque es familiar de tal, porque es amigo de tal, pues oye, le nombran ministro de tal, pero no tiene ni idea del ministerio donde le han puesto. ¿Y qué esperamos? Entonces todos hemos crecido viendo esto. Por eso, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que conozco más, todo el mundo cree que puede ser ministro, todo el mundo cree que puede ser arquitecto, todo el mundo cree que puede ser de todo. Y eso es una idea muy absurda y tú dices, pero bueno, es verdad que todos valemos para algo, pero todos no valemos para todo. Yo no puedo ser un piloto de avión porque no tengo ni idea. Yo no puedo ser cirujano, yo no puedo operar a una persona. O sea, una cosa que es tan evidente que entiende cualquier ser humano normal de cualquier parte del mundo, hasta en eso tenemos problemas. O sea, dar a cada uno en su puesto, poner a cada uno en su puesto.
Si ponemos a un médico, eh, yo qué sé, a llevar un avión, ¿cómo creemos que lo va a llevar? O a un piloto a operar a las personas, a curar a las personas. Y empezamos con esa confusión y así no se puede avanzar. Entonces ese falso orgullo del africano creo que tenemos que aprender a superarlo. Reconocer los dones y las cualidades de nuestros hermanos, queridos hermanos. Es uno de los problemas y otros tantos en los que ahora no voy a entrar. Muy bien. Este, esta foto me gusta mucho. Esa imagen me gusta mucho. En la primera tenemos la igualdad. La igualdad, dar a cada uno, por ejemplo, ya ves que ahí todos tienen 3 banquetas, ¿verdad? Hemos dado una banqueta a cada uno. Pero resulta que todos no tienen la misma estatura. Entonces, ahí no hemos hecho ninguna injusticia a nadie. Hemos dado, cada uno le ha tocado una banqueta. Pero resulta que hay uno que es más bajito, que la banqueta, una banqueta no es suficiente. En la foto del medio tenemos la equidad. La equidad, ¿qué significa? Significa dar a cada uno lo que realmente necesita. Vemos cómo al más alto le hemos quitado una banqueta y le hemos dado al más pequeño. Y el más pequeño puede disfrutar ya el partido en el estadio. Ahí hemos salido de la igualdad a la equidad. Y luego en la última foto, la realidad que a veces pasa en nuestro mundo. Y el más alto se le dan muchas más banquetas para que disfrute mucho más y al que no tiene posibilidad de ver, pues no le damos ninguna. Esa foto me gusta mucho porque dice mucho. Entonces, en la primera, repito, está la igualdad, en la segunda la equidad y luego la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces la igualdad no es suficiente. La igualdad no es suficiente. Si damos lo mismo a un niño que nació, no sé, en un país en conflicto, y a uno que nació en una familia y en un país bueno, pues esos 2 niños no están en las mismas condiciones. Si les damos lo mismo, pues a lo mejor el niño que nació en una familia sin problemas lo aprovechará mejor que otro que nació en familia o país con más conflicto. Ahí entra la equidad. La equidad, o sea que quiere decir que la igualdad no siempre es suficiente. La igualdad no siempre es suficiente. Dar a cada uno, a todos lo mismo. Y repetimos, la igualdad no es ninguna injusticia, pero tenemos que dar el paso a la equidad. Bien, seguimos y terminamos con ese término de la filosofía africana, Ubuntu. Ubuntu es un término africano de los bantús que se puede resumir en esa frase: yo soy lo que soy por lo que todos somos. Ese es el principio de la solidaridad africana. Se quiere decir, cuando hablamos de esas cosas, no son cosas que se nos hayan ocurrido. Esas cosas están en la raíz de nuestra cultura africana. El africano tradicionalmente es un ser solidario. Es una persona que no podía disfrutar viendo cómo su hermano sufría. Esa es nuestra cultura. ¿Qué pasó? Todos sabemos lo que pasó después. Se quiere decir que cuando hablamos de esas cosas no las inventamos o se nos han ocurrido. O sea, realmente nuestra cultura es una cultura solidaria, donde un hermano realmente se preocupaba de su hermano, de su familia, de su tribu, para que todos salieran adelante. Pero hemos ido perdiendo esos valores por el camino por muchos motivos. Y en la doctrina católica también hablamos de la comunión. La comunión. En la iglesia hablamos de la solidaridad, pero luego también hablamos de la comunión. La comunión también es un poco más que la solidaridad. La comunión quiere decir que todos, cada uno pone de su parte para que todos nos enriquezcamos. Entonces, con la solidaridad, el Ubuntu, el solidaridad africana y la comunión que nos da la doctrina católica, pues con eso termino mi exposición y os voy a pasar la palabra, paso la palabra al señor secretario para abrir el diálogo. Como podéis ver, he intentado hacer lo más breve posible, intentar resumir todo lo que pueda, porque ya sabéis que cualquier punto de los que hemos tocado aquí vale para otra charla, pero intentamos ser breves y no cansaros.
Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra al señor secretario. Hola, hola, buenas a todos. Bueno, hemos escuchado esta brillante exposición. Ya sabéis que hace 2 o 3 meses escuchamos la primera parte y esta era la segunda parte que nosotros le pedimos a Padre Faustino para que nos hiciera la exposición de la segunda parte porque era muy interesante hablar de afrodescendientes en Europa. Yo creo que a veces hemos escuchado todos cómo ha ido la exposición y bueno, toca a cada uno un momento de preguntas. Quiero repetir que las preguntas tienen que ser preguntas, no de la exposición, y con los minutos que nosotros tenemos, pues os doy la palabra a cada uno, los que quieren hacer preguntas, los que quieren saber alguna cosa, pues tenéis el leccionario libre. Sergio. Muy bien, perfecto. Adelante. Hola, muy buenas a todos. Muy buenas. Yo quería una aclaración. Cuando se habla de África, África es muy grande y tiene muchas religiones y culturas. ¿Realmente es todo tan homogéneo? No, evidentemente Sergio, tienes toda la razón. Sí, África es muy diversa. Bueno, por aclararte un poco más las cosas, sobre todo en esas charlas, cuando hablamos de África, nos centramos más en lo que se llama África subsahariana, o sea, el África negra. El África negra, sí, porque tenemos más en común la religión, la cultura, claro, porque el África desde la zona del norte es más de otra religión y de otra cultura. Son de vez más de cultura árabe y religión musulmana. Pero a partir del África del centro hacia abajo, es más, somos cristianos, nos une la religión y la cultura es más parecida. O sea que es una pregunta muy interesante. O sea que ahí África tiene como 2 grandes divisiones. Luego hay otras pequeñas subdivisiones, pero las 2 divisiones importantes son el África blanca, la del norte, árabe, musulmana, y el África hacia abajo, que el África negra, que suele ser más cristiana. Entonces ahí hay muchas diferencias y muchos matices. Pues Sergio, supongo que Padre Faustino te ha podido responder. No sé si estás conforme con lo que ha dicho, pero si es así, pues pasamos la pregunta. Sí, él dice que sí le veo. Gracias, Sergio. Ahora pasamos la palabra. Sí, hay muchos matices, hay mucho África, es muy diversa, sí, muy diversa, muchos matices. Eso daría para otra charla. Emilio. Sí, Bueno, pues aquí básicamente solo quería que el padre me aclare cuando decías que a veces cuando un negro viaja, a veces tiene complejo de superioridad. Entonces, el tema de que solamente nos diferenciamos en la sangre y tenemos el mismo color y el pensamiento. De hecho, yo pienso que la sangre es la misma en todos los seres. De hecho, quería que el padre me aclare un poco este concepto. Ah, muy bien, muy bien. A ver, sí, cuando uso aquí los términos color y sangre, hablo de sangre africana, evidentemente todos tenemos la misma sangre. Gracias a Dios no existe eso de sangre azul. Eso de sangre azul no existe. ¿Sabéis de dónde viene eso de sangre azul? Y parece que los príncipes antiguamente no les dejaban salir de casa. Entonces eran tan pálidos que se les veían las venas de color azul. Y se creía que su sangre era de color azul. Pero no, eso es. Entonces, cuando uso aquí lo de sangre, es sangre africana. O sea, quiero decir que todos los afrodescendientes, seguramente alguna parte de sangre africana tenemos. Eso es lo que nos une. Y luego también el color de la piel.
que algunos serán un poco más claro que otro, pero normalmente los afrodescendientes, una cosa que une a los africanos y afrodescendientes creo que es la sangre africana y el color de la piel. En todo lo demás, por ejemplo, entre un afroestadounidense, un afroamericano y un afrolatino, yo creo que no, la mentalidad es distinta. O sea, la cultura es distinta. Incluso eso lo notamos en un niño que ha nacido en España, un niño afrodescendiente que ha nacido en España y otro que ha nacido en África. O sea que la diferencia de mentalidad y de cultura es total, pero comparten la misma sangre africana y el mismo color de piel. Depende, uno puede tener un tono más claro o no y tal. A eso me refería. Y lo del viaje, lo de cuando un africano viaja a Europa y un europeo viaja a África, os lo voy a aclarar con una conversación. Por eso repito, que es de esas cosas, cuando hablamos de esas cosas aquí, no son cosas que se nos han ocurrido, son realidades. Os voy a compartir una conversación que tuve con un sacerdote de Zaragoza que fue misionero en Venezuela. Yo en ese momento trabajaba en Zaragoza, soy sacerdote de Zaragoza. Trabajaba en la delegación de migraciones. Ahí estaba ahí en la oficina, ese sacerdote llegó de Venezuela y el obispo le pidió que colaborara en la delegación de migraciones por su experiencia en Venezuela. Y cuando entró en la oficina, me saludó, oye Faustino, enhorabuena y tal, muy contento, muy amable. Me dice, mira Faustino, agradezco mucho que tú hayas venido aquí y seas sacerdote de Zaragoza, pero te voy a compartir algo que me sale del corazón. Dice, mira, cuando os veo aquí a los sacerdotes africanos, me dais mucha pena. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando yo fui a Venezuela, me acogieron como Dios. Y además me acogió un pueblo creyente. Pero cuando vosotros venís aquí, primero os acogen con rechazo, con cierto desprecio, con cierto complejo de superioridad. Y además, habéis llegado a un pueblo que ya no cree. O sea, con ese ejemplo puedo responder a esa pregunta, que no es lo mismo cuando un europeo va a América Latina o África que cuando un africano viene a Europa. No es lo mismo. Psicológica, culturalmente. En general, yo repito, que aquí hablamos de cosas generales. Luego hay casos y matices, pero hablamos en general. Gracias por la aclaración. Gracias. ¿Me dejan añadir algo a esa respuesta de Faustino? Sí, Jesús Rafael. Bueno, lo que te dijo este sacerdote, pues es cierto. Yo simplemente voy a compartir unos términos, ¿no? Unos términos cuando va un europeo, un occidental, como sacerdote o religioso, ahí le llaman misionero, ¿no? Le llaman misionero, pero cuando nosotros estamos aquí somos inmigrantes, ¿vale? Somos inmigrantes independientemente de que trabajemos en las parroquias, en no sé cuándo, ¿no? Todos somos inmigrantes. Pero cualquier europeo que está en cualquier sitio de África, sacerdote religioso y tal, es misionero. Le llaman misionero. Cuando va cualquier persona a hacer un trabajo, lo que sea y tal, ahí en África, América Latina, es cooperante. Le llaman cooperante, pero cualquier cuadro, lo que sea, uno que ha sacado su título y trabaja aquí, siempre le van a llamar emigrante. Le van a llamar emigrante. Y así, esta es la realidad. Esta es la realidad que existe. Y hay muchas cosas que podría haber comentado, ¿no? Abundar de lo que ha dicho Faustino, pues esta es la realidad. Simplemente eso. Muchas gracias, Jesús Rafael. Los ejemplos son muy bien claros y pertinentes. Lo que dice Padre Jesús tomado Rafael nota. es muy importante lo que dice Padre Jesús Rafael. Fíjate, bueno, yo en este tiempo, bueno, hablando del tema, ¿no? Pero es curioso porque si os fijáis el artículo sacó Un Mundo Negro sobre las capellanías que hicimos la peregrinación, el tiempo va cambiando.
puso el artículo del Mundo Negro, de la revista Mundo Negro, que salió antes de agosto, me parece que salió en julio, puso misiones en España, misioneros en España, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Con la capellanía, ¿no? Diciendo que los misioneros... es el concepto también, como la sociedad y alguna parte del clero y la aparato toma la emigración que tiene, sacerdotal, la que puede ser misionera. Pero a mí me gustó este artículo que sacó Mundo Negro, que lo sacó después de la peregrinación, de nuestra peregrinación, puso misioneros en España, ¿no? España Que quiere decir, misionera. sí, España misionera. Quiere decir España misionera. que hay unos que lo valoran, en Europa, otros que no, pero yo creo que este artículo fue llamativo y fue importante y poco a poco podemos ir haciendo hacia este camino para que entiendan que ahora la misión nuestra es también evangelizar España, que somos misioneros aquí en las tierras españolas. Bueno, era un inciso, ¿no? El título era muy llamativo. Sí, sí. Así, aprovecho para terminar. Este señor, el director de Mundo Negro, cuando me hizo la entrevista, hablamos de muchos temas. Es un señor que estudió la teología, es sacerdote, estudió teología, una parte de su formación en Kinshasa. En Kinshasa ha vivido en África y tal. Más o menos me comentó lo que decía Faustino, ¿no? De este sacerdote que venía de Latinoamérica. Pero me hace una pregunta. Dice Jesús, aquí la gente piensa que vosotros estáis aquí para vivir bien. Esto es lo que piensa la sociedad española, ¿no? Que habéis huido, hablando de los sacerdotes, los sacerdotes, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de eso? Yo no voy a decir aquí lo que le dije, porque yo fui al grano, o sea, yo fui directo en la respuesta, pero para que veáis, esta es la mentalidad que muchas veces hay, ¿no? Esta es la mentalidad que hay. Pues muy bien, pues nada, vamos, seguiremos. Tiene Ramón mitad, tiene la mano subida. Vamos a intentar ir cambiando esta mentalidad con el trabajo que estamos haciendo en las capellanías, que con eso les estamos dando una psicología y esto depende de nosotros, que no nos caigamos en esto y que vayamos avanzando y poco a poco irán modernizándose un poquito sobre el tema. Ramón mitad, tienes la palabra, por favor. Sí, hola, buenas noches. He seguido la charla y está bien planteada y me parece que ha sido excelente. Pero me he quedado dándole vueltas a lo que el padre Faustino ha dicho sobre lo que es un racismo internalizado. Un término que yo no sé, a lo mejor lo entiendo yo tal vez un poco erróneo. El racismo internalizado es el espíritu victimista que en ocasiones le queda al que ha sufrido tanto tiempo y le hace pensar que su raza está condenada a ser despreciada como si fuera lo que la gente considera una predestinación. Este espíritu es el mismo que podemos ver en nuestros mismos pueblos cuando somos sometidos a sistemas, a unos gobiernos un poco opresores. Ya no hablando de los occidentales que nos colonizaron, sino ahora entre nosotros mismos. Cuando un pueblo se somete a un sistema que nunca se debió haber sometido simplemente porque cree que el otro es más fuerte, yo no puedo contra él. Y nosotros incluso algunos compañeros dicen akubut, ¿no? Someterse al dominador para que no me mate o para que no crea que me estoy poniéndome contra él. Así que poniéndome como a su favor, puede compadecerse y dejar de dominarme o dejar de oprimirme.
es que tiene tantas manifestaciones que yo creo que metiéndole todas esas ideas, no sé si se puede sostener así. Ha dado el ejemplo de por ejemplo, eso ocurre muchas veces en el mundo americano, de los pocos afrodescendientes o afroamericanos que han amasado cierta riqueza y tienen que legar su herencia a sus descendientes, poniéndoles condiciones. Quien quiera heredar, que no se case con otro negro, para que no sufra la marginación que he pasado. Eso aquí en Europa también nosotros, bueno, no creo que sea en Europa. Para los que se autoexigen porque quieren superarse, hay un término que se utiliza diciendo, quiero trabajar, yo trabajo como negro para poder vivir como blanco. Yo no quiero enfrentar los términos negro-blanco porque yo sé que entendiéndonos y respetándonos somos iguales en definitiva, pero esas ideas, ¿cómo las podemos ir trabajando para poderlas superar? Para poder superar esta mentalidad victimista y podernos mirar como iguales y no como dominadores y dominados. Esa es mi pregunta. Muy bien, Ramón. Sí, va por ahí. El término racismo internalizado es muy complejo. Es un término, es una cuestión muy compleja que abarca parte de lo que tú dices. Es primero humillación, complejo, sentir que yo y mi raza no valen para nada. O sea, asumir el discurso victimista, humillante, impotente, todo eso mezclado. Has utilizado esa frase, ¿no? Eso de trabajar como negro para vivir como un blanco. Por ejemplo, en América Latina se usa el término mejorar la raza, blanquear la raza. Quiere decir que la raza negra es fea, por tanto hay que ir blanqueándola a medida que te vas juntando con los de piel más clara. O sea que esas cosas, sí, o sea que el término es muy complejo, es un término antropológico que incluye todo esto, complejo, humillación, y daos cuenta de que los seres humanos, la psicología es muy potente, la psicología es muy potente. Yo creo que ahora mismo que estamos aquí en esa conferencia, ahora mismo que están jugando Marruecos contra Francia, la actitud psicológica no es la misma. Marruecos fue colonia francesa. Los franceses psicológicamente tienen ese poder de dominio y los marroquíes tienen eso en la cabeza, que esos nos dominaron. Ahí hay diferencia psicológicamente. Y la psicología tiene mucho poder. Por eso vemos, si una persona cree que no puede conseguir algo, seguramente no lo va a conseguir. Pero en el momento en que metes en tu cabeza que yo soy capaz de conseguir eso, a lo mejor tengas dificultades, pero es más probable que lo consigas. Entonces, eso de racismo internalizado es muy complejo. Abarca todo esto, todo el mecanismo de humillación de la persona que ha sido sometida. Incluso, lo más curioso, creo que también lo he tocado en la exposición, como cuando no se trabaja esto y no se sana, por eso he puesto ejemplo de nuestros mayores, muchos de ellos los que nos gobiernan, o que pertenecen a esa generación, que eran niños en los últimos años de la esclavitud, niños o jóvenes. Esos hermanos mayores nuestros llevan un conflicto interior que no han sanado. ¿Y cómo lo sacan? Maltratando a sus hermanos, comportándose igual que los colonos. Evidentemente vamos a aclararlo, todos los de la colonia no fueron malos, sabes que hay de todo. De la colonización hubo gente buena, gente emprendedora, pero también hubo abusadores. Sabes que en toda conquista hay abusos y abusadores. Entonces nuestros hermanos mayores que vivieron ese conflicto se quedaron con la peor versión de los capataces de las fincas de cacao y de café. Y así muchos tratan a sus propios hermanos. No sé si son conscientes o no, pero es un mecanismo psicológico muy complejo. Pero yo creo que muchos están enfermos, necesitan sanación interior. Muchos están enfermos. Pero ¿qué pasa? Como de esas cosas no se habla, eso es tabú. Y si lo hablas, te
te llaman de lo que sea, pero bueno. Entonces es un término complejo, Ramón, que abarca todo esto, todo lo que sufre la persona que ha sido dominada y cómo reacciona. Ahí entra también el mecanismo de defensa. Creo que también nos suena eso de síndrome de Estocolmo, ¿no? Eso. Cuando una persona que ha sido secuestrada, cómo desarrolla una empatía con el secuestrador para sobrevivir. O sea que es un mecanismo muy complejo. Por ahí va el racismo internalizado. Asumir lo que te han impuesto, asumirlo como tuyo y actuar como tal. Y lo peor, a repetir los mismos comportamientos de aquella persona que te sometió y te dominó, muchas veces de forma inconsciente, y querer parecerse a él. Ya. Yo Sí, creo que este problema del síndrome de Estocolmo está muy generalizado en buena parte de nuestra África, porque no puedo creer que una persona oprimida y sometida por los siglos de los siglos siga aplaudiendo aun cuando esté llorando. Tiene que reír incluso cuando esté llorando. Pues debe cantar porque alguien le obliga a cantar cuando no puede. Es que eso es inhumano, de verdad. Es que no quiero seguir por ahí. Ramón, te puedo asegurar que el No, ser humano es complejo. La psicología humana es muy compleja. Es muy compleja. La psicología humana es muy compleja. es increíble. El ser humano es capaz de todo esto para sobrevivir. precisamente se habla del síndrome de Estocolmo porque ahí estamos. Bueno, pues tiene la palabra Padre Andrés, hemos escuchado. Supongo que Padre Ramón, Padre Faustino le habrá respondido porque claro, este es el tema, el síndrome de Claro. Estocolmo, donde tenemos que asumir la realidad de la que vivimos y salimos como locos. Bueno, Padre Andrés, tienes tú la palabra. Bueno, buenas noches. Bueno, Primero, perdonarme porque he llegado tarde. Tengo ceremonias aquí en este fin de semana porque me visita el obispo y a la inauguración de la ermita, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, una visita muy No, bueno. importante. sí, gracias. Estábamos con los preparativos. Vamos a ver. Yo creo que la esclavitud es el lastre que la humanidad ha sufrido a lo largo de los siglos. Yo creo que no ha habido lo que ha dicho Padre Faustino hablando de la esclavitud, ¿no? Eso, hablando de la psicología, yo creo que como la raza negra ha estado oprimida durante tantos siglos, hasta incluso yo suelo pensar que eso lo transmitieron de genes, ¿no? Y no lo quiero decir así, porque cuando nosotros vivimos aquí en Occidente, también, aunque se considere como inmigrante, como lo llaman, en sentido, lo que pasa es que hay algunos que lo llaman en sentido negativo, pero normalmente yo soy inmigrante aquí, yo no soy de aquí, pero también es verdad que los que hemos vivido en África, los que hemos recibido, por ejemplo, la hospitalidad africana, cuando me acuerdo los formadores nuestros, que no eran de Guinea, que eran todos españoles y de Ávila, cuando llegaron, lo recibimos valiéndonos de la hospitalidad de los africanos, porque así recibimos a los huéspedes, ¿no? Y cuando uno viene, y de hecho, muchos estarán de acuerdo conmigo, cuando yo lo dije aquí a un sacerdote, cuando viene un misionero que ha estado en África y se viene o mayor o que ya se ha jubilado y tal, prefiero terminar el resto de su vida en África. ¿Por qué? Porque él es valorado y luego encuentra una hospitalidad, una acogida como uno más de la familia. O sea, eso es así. Pero sí que la esclavitud ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño, de tal manera que las secuelas, estamos viendo lo que ha dicho el padre Faustino. Ahora, fíjate, los que gobiernan África, yo digo África subsahariana. Vamos a quitar a Liber Bongo, que es un crío de ayer.
todos estos mayores, ellos tienen esto, hasta incluso estando delante de un occidental se le caen los pantalones. A mí me dio vergüenza un encuentro cuando se van a las Naciones Unidas, cuando tienen que ir, le recibe el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, cómo se desfilan como unos niñitos, ¿no? Y están allí tambaleando y todo eso. O sea, yo creo que eso a nivel psicológico está ahí. Creo que lo que yo puedo hacer de bien, hasta me tienen que ordenar. Fíjate, fíjate, esto es... Y eso, yo creo que, padre Faustino, yo sí creo que eso es, lo hacen inconscientemente, porque se sienten inferiores, Pero ahora, muy bien. Y yo me voy a lo que ha dicho el padre Ramón, que también la otra charla me he conectado porque yo seguí la primera charla, la primera parte. Tampoco yo sigo insistiendo que a pesar de todas estas vicisitudes, pero no tenemos que tener espíritu de superación, ¿entiendes? Es dejar que nos hacen tal, es el canto de siempre, ¿no? Es el canto de siempre. También tenemos que decir, pues, tengo valor de poder realizar tal cosa. A eso me refiero. Eso de vivir, es que nos hicieron tal, hombre, también son muchos años que nosotros mismos somos nosotros mismos, que dirigimos los destinos nuestros, nuestra familia, nuestras sociedades, nuestros pueblos, los gobernamos, pero también, aunque es una cosa psicológica, pero la razón la tenemos. Somos seres racionales, que tenemos que saber que mi pueblo necesita hospital. Mi pueblo, mi gente necesita un mercado para comprar el alimento. Mi pueblo necesita escuela, porque sin la escuela no podemos llegar a ninguna parte. Mi pueblo necesita tal. No hace falta que te lo enseñe el occidental o el americano, el amarillo o el blanco o el azul. No hace falta tener sangre azul. Es cuestión. Yo quiero pensar que es cuestión ya personal, más personal. También es verdad de qué familia uno ha nacido, cómo ha crecido, cómo ha pasado su infancia, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Por eso yo no dejaré de hacerlo. Nosotros, los africanos, somos victimistas, ¿no? Siempre pensamos que la gente nos hacen tal, estamos allí como eternos niños que con los pantalones sin arreglar, pero vamos a ver, vamos a vivir siempre diciendo esto. Es verdad, todo lo que se ha dicho es verdad. Yo no porque yo lo he vivido. Un amigo mío que aquí en Murcia, que se fue a Guinea y yo le recomendé, encontró trabajo allí, en Malabo. Entonces, yo me voy de vacaciones y tenía misa en Sacri Bafang, ¿no? Él vino, me recibió en el aeropuerto también, le llevé a mi familia y se echó a llorar. Yo digo, Juan, ¿qué te está pasando? Dice, don Andrés, yo no soporto eso. ¿Qué es lo que no soporta? Es que me voy a un barrio, me llaman Blanquito. Y yo no lo soporto, yo quiero ser como los demás. Yo digo, Juan, esto es lo que nosotros muchas veces, cuando te llaman negrito, eso muchas veces sentimos. Esto es lo que justamente sentimos. Entonces, nadie quiere ser discriminado en ninguna parte, ¿sabes? Eso es lo que necesita. Fíjate, en un Malabo, donde hay toros, tú miras así, toros son negros, y todo el mundo te llama blanquito. Yeah. Entonces, eso es igual que tú estás en Madrid y todo el mundo es blanco. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Sí. Es lo mismo que yo, cuando tú me llamas, oye, y me gastan una broma, me dice, morenico o negrito. En el seminario nos gastábamos bromas, negrito y tal. Esto es lo mismo que nosotros muchas veces sentimos. O sea,
no es bueno para nadie, ¿sabes? El racismo, pero termino. El racismo entre los negros, creo que también tiene que ser una charla. No solamente existe racismo entre blanco y negro. Hay racismo entre negros y ese racismo es feroz. Es muy fuerte. Los que vivimos Negros africanos, sí. Claro, yo he sido, yo no lo he contado a nadie. Yo me voy de vacaciones a nuestro país, Gabón, que tenemos al lado. A mí me cogieron siendo estudiante. Yo tenía carnet de estudiante porque pasábamos, pero yo pasé una noche entera y me quitaron los cabellos y bajo lluvia, simplemente porque yo era extranjero que salía de Gabón para ir a pasar vacaciones donde mi hermana en Libreville. De Guinea De Libreville. Guinea. De Guinea Libreville, cruzando Cocobís, y a la mitad del camino, a mí, con una barrera, a mí me hicieron eso. Pues sí. Yo lo he vivido. Sí, perdona, Francisco. Andrés, voy a empezar con lo último. Nelson Mandela, que es uno de los grandes padres que tenemos en África, decía que a lo largo de toda su vida había luchado con la dominación blanca y con la dominación negra. Yo creo que Nelson Mandela sabía lo que decía, ¿eh? Se había luchado contra la dominación blanca y la negra para conseguir un país democrático, donde todos fueran iguales. O sea, con eso Nelson Mandela quería expresar lo que sufrió dentro de sus propios hermanos. O sea, que eso es real. ¿Qué pasa? El racismo de los negros pasa un poco desapercibido. Pasa un poco desapercibido, pero podemos ser igual o peor de racistas que muchos blancos, ¿eh? Podemos ser igual o peor. Y con nuestros propios hermanos ya no te digo. O sea que es un tema interesante. Bien. Y luego sobre lo que decías, me llamó la atención hace poco. Estaba escuchando la entrevista de un británico. Un británico hablaba de la colonización del Imperio Británico por África y por el mundo. Decía, en el colegio y en el instituto nunca me hablaron de la parte negativa del imperialismo británico. Solo me hablaron de la parte gloriosa, la gran obra del Imperio Británico de civilización por el mundo. Un británico. Entonces yo decía, fijaos cómo, claro, no le enseñaron a muchos alumnos británicos, seguramente, o españoles, seguramente no les habrán contado la parte negativa porque no interesa, solo la parte gloriosa. Pero fijaos cómo en nosotros también pasa lo mismo. En Guinea, en África, muchas veces no nos han hablado de la parte positiva que también aportaron los occidentales en África. Siempre nos hablan de la parte negativa. Entonces, ¿qué pasa? En los que han nacido y crecido en Europa, pues les hablan de todo lo positivo y lo bonito que fue la colonización, y a nosotros nos hablan de todo lo negativo, y así estamos. Entonces, por eso es muy importante eso que estamos haciendo, sacar esos temas sobre la mesa y tratarlos. Aquí nadie es ni demonio ni santo. ¿Por qué a los jóvenes británicos no les cuentan la parte negativa de su imperio? Porque no interesa. Lo más bonito es el glorioso imperio británico por el mundo. ¿Y por qué a nosotros en África no nos hablan también de la parte positiva que también aportaron? La cultura, la religión y muchas cosas. Pero no, siempre no, colonialismo, esclavitud y tal. Entonces eso también va configurando nuestra mente. Parece que todo fue negativo. Parece que unos resaltan todo lo positivo y otros todo lo negativo, hasta que uno mismo no empieza a investigar, a interesarse por esos temas, pues te quedas con el discurso oficial, el discurso victimista de los supuestos panafricanistas de África, que solo sacan el tema del colonialismo cuando les interesa, pero luego tienen negocios con los occidentales, ¿eh? Cuando hablan negocios ya no hay colonialismo, ya no hay neocolonialismo, pero en cuanto a la Unión Europea o Estados Unidos se les quiere recordar a uno de ellos, oye, a ver, ¿qué haces en tu país? Oye, no queremos injerencias externas, no queremos neocolonialismo, pero cuando hacen negocios con ellos no es neocolonialismo, esa es una actitud infantil. Muy bien, entonces eso, y entonces yo creo que hay que ir aclarando esos términos, porque los discursos son interesados.
En África nos hemos quedado con la parte, solo con la parte negativa, y en Europa pues han contado muchos jóvenes europeos solo la parte positiva. Francisco, tienes el micrófono apagado. Como estamos, perdonadme, que estamos acostumbrados a apagar los micrófonos cuando habla uno, decía que tiene la palabra Alejandro, Alex el pequeño, no el mayor, que no está por aquí, y después tiene la palabra Carlos Ollón, pero primero Alex tiene la palabra. Buenas tardes, noches a todos. Padre Faustino, como siempre, muchas gracias por la charla, aunque estaba interrumpiendo aquí por el peque que estaba armando en las suyas, pero bueno. Es que esto da mucho de qué hablar. Voy a empezar con que yo me despierto por las mañanas y van a hacer casi ya 22 años viviendo en Europa. Me vine muy joven, casi con 20 años, 21 años. Entonces, sigo despertándome por las mañanas con el mismo zumbado de mi padre, es decir, y me lo decía en baseque, olepam. Y es lo mismo que me decían mis abuelos maternos, que onefam, que significa para nosotros en nuestra cultura eres un hombre. Y simplemente con esta palabra, que puede sonar simplemente una palabra normal para cualquier persona, para mí es una historia, son unos valores, es una mentalidad, es una transmisión de liderazgo, pero también de humanidad y de responsabilidad. En definitiva, os quiero decir que eso significa que realmente engloba todos los valores habidos y por haber. Esto, unido con mi camino cristiano de conocer realmente lo que era el evangelio, lo dinamiza más. Y llego a la observación siguiente. Digo, ¿qué coño, por Dios? ¿Por qué precisamente aparece Jesús, Cristo nace en la época, la situación, el lugar geográfico concreto en el que nace? Vamos a ponernos en posición, en la imagen de hace 2020 y pico o más de 2000 años, allí en esa situación de una persona en un pueblo realmente pobre, no tenían medios tecnológicos ninguno, prácticamente todo era rudimentario, era peor. Si una mujer tenía que parir, como en muchos sitios de África, sería a base de gritar y parir así. Y los únicos remedios que habían eran los conocimientos tradicionales. Luego nace Cristo, encuentra justamente, aunque ya se venía anunciando desde mucho tiempo, toda la historia ya venía hablando de que iba a nacer Jesús, la situación en la que está, primero su familia, después su pueblo. Y así podemos ir poniendo una mentalidad un poco más grande de la situación geográfica mundial, lo que existía, el mundo que se conocía en aquel entonces. Y ante eso trae una revolución. Y la revolución justamente es increíble. Es que no existe ni blancos ni negros, no existe gente que pertenezca a un país u otro o lo que sea tal. O sea, viene a romper todo lo que ya estaba estructurado. Y dice, todos sois uno. Pero lo bueno de Dios es justamente eso, que no sé si nos damos cuenta de que la libertad es lo más importante que nosotros tenemos, con lo cual, como hijos de Dios, por eso tenemos esa libertad de decir, yo puedo hacer esto o no puedo hacer esto. Y no estás coaccionado. Pero allá tú, si eliges hacer lo que te corresponde. Voy a poner la cita bíblica que pone Deuteronomios 30:19. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la perdición y la maldición.
Pero luego dice la palabra, pero yo te digo que elijas la vida para que vivas tú y tus descendientes. Entonces yo quiero decir, una actitud, una palabra puede cambiar la vida. De hecho, la palabra se hizo carne. Si volvemos a poner hoy como cristianos, decimos la creación del mundo, y nosotros quizás nos tomamos como una filosofía, que en parte puede ser una filosofía, pero es bueno de analizar. Pero es justamente la mentalidad de decir, yo tengo que despertarme por la mañana y dispuesto a hacer esto, a hacer estos valores, a ser mejor persona que ayer. Cuando Dios crea el mundo en 7 días con la palabra, y dijo Dios, es justamente, digamos, la mentalización de lo que realmente tengo que hacer. Y sigo y lo hago con toda firmeza. Y así es. Estaba recordando hace justamente poco al doctor Mbuyi Kabunda. En una de las alocuciones que ha estado haciendo, hablaba de lo que era hablaba del tema de la globalización, pero lo planteaba de un modo tal en el que realmente viene a decir que si nosotros ponemos la ruleta del tiempo y lo avanzamos más adelante, seguimos en el presente con nuestras propias realidades, pero lo avanzamos adelante y vemos con todos los conflictos que hay, problemas, que si diversidades, que si no diversidades, digamos en un tiempo, más adelante, tendemos todos a ser uno. Yo siempre digo que llegará un momento en el que, quizás nosotros no lo veremos, seguramente no, que dirán, es que tu nacionalidad es simplemente de la tierra. Mi nacionalidad es que soy de la tierra. O sea, ya no será que soy voy a decirlo, va a ser muy gracioso, que soy de Moca o soy de Gonamanga o soy de dónde, o soy de España, no, o soy de Cataluña, no. Simplemente que eres de la tierra. O simplemente soy humano. El hombre, creo yo, tiene que tender justamente a romper esas barreras que le impide ser la persona que realmente está llamado a ser, que es solamente algo que beneficia al mismo hombre, a nosotros mismos. Hace poco echaron aquí en Inglaterra un documental de realmente cómo los problemas que han sufrido muchos negros en matanzas en muchos barrios tiempos atrás, estoy hablando del 81, 82, matanzas racistas. Pero, por ejemplo, y todavía queda mucho tiempo, muchas cosas que hacer, y el tiempo no ha pasado mucho, pero este es uno de los países con más integridad cultural, con más mezclas de personas, razas que he conocido. Y es real, pero es que además, con la lucha que ha hecho tanta gente sin violencia, simplemente intentando concienciar con el ejemplo, se tiene aquí lo que llaman el acto del 2010, que es el tema de los derechos humanos y lo que es, como quien dice, anatema sit, el problema del racismo. Aquí no puedes ser racista con nadie abiertamente, ni en la empresa, porque es incluso, fijaros, me ocurre una cosa, estaba trabajando hace 2 años en Amazon. Venía una chica que estaba un poco bastante grande y no sé qué tal, no sé por qué te han puesto en esa posición, y yo le digo, pero por favor, habla con tu manager porque yo no tengo nada que explicarte a ti. Y venía de forma, como quien dice, incluso como quien dice de forma ofensiva. Yo no le dije nada, siempre le dije que ella hablase con el manager. Luego viene el manager, me pregunta qué está pasando. Le dijo, no, para mí no está pasando nada, simplemente le estaba preguntando. Decía a la niña que a lo mejor que quería hablar contigo. El chico que era manager le llamó a la chica, le dio una charla, la dio una charla impresionante. Tanto es así que la misma chica vino a mí
a rogarme, a pedirme perdón por si acaso me había sentido ofendido. Y yo la tuve que decir, pero ¿no te das cuenta de que en un entorno de trabajo pueden surgir diversas sensibilidades o reacciones? Y sobre todo cuando hay mucho trabajo de detección y tengo que chequear cosas por el ordenador. Igual se te sube o estás sobresaturada y puedes pensar lo que sea, no pasa nada. Y al final esta persona acabó siendo mi mejor amiga. En definitiva. Como nosotros, ingenieros, siempre decimos, no nos quedamos estancados en redactar los problemas, sino simplemente en buscarles soluciones. La cuestión es, ¿qué queremos ser? ¿A dónde tendemos? Conocemos lo que ya es la historia. La hemos vivido, muchos incluso en el presente. ¿Cuál es el camino para llegar al futuro? ¿A qué futuro queremos llegar? ¿Cuál es el futuro que estamos dispuestos a llegar? ¿Qué estamos poniendo nosotros en nuestras manos, en nuestra actitud, para llegar a este futuro? Padre Faustino. Muy bien, oye, muchas gracias, gracias. Sí, yo creo que es eso, ¿eh? Sí, precisamente es lo que estamos haciendo, lo he dicho antes, ¿eh? Que aquí hay muchas cosas que, claro, que de las que no hemos hablado abiertamente, con esa sinceridad y con esa libertad, muchos temas tabú, no toques esto, no toques esto, pues oye, que no pasa nada, no pasa nada, son temas que nos afectan y queremos mejorar, queremos ser mejores, estamos aquí para mejorar, para aprender. Entonces yo creo que ese es el camino, eso es lo que, precisamente eso es lo que estamos haciendo, estamos aquí poniendo temas en la mesa para aprender, revisar nuestra realidad, porque lo necesitamos, porque ya saber lo que pasa cuando una herida se tapa y no se abre, pues se va empeorando, hay que abrir la herida y ponerla tal, y poner la medicina, y después del diagnóstico hay que buscar la solución, la curación. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex. Y como cristianos que somos, eso es nuestra ciudadanía, es que somos hijos de Dios. Y además sabemos que estamos en ese mundo de paso, porque nuestra verdadera patria está en el cielo. O sea que como cristianos no tengo nada más que añadir. Somos peregrinos en este mundo, somos inmigrantes en este mundo, porque nuestra verdadera patria está en el cielo, como cristianos. O sea que a eso tendemos y por eso estamos trabajando. Parece que todos somos hermanos. Evidentemente, el decir que todos somos hermanos tampoco debe llevarnos a negar la realidad, lo que ha pasado, lo que pasa y que hay que mejorar. Y resaltar que una actitud mala es mala, venga de quien venga de un asiático, de un europeo o de un africano. El mal es el mal. Yo creo que es una de las cosas que vamos teniendo claro. El mal es el mal, venga de quien venga. El mal es el mal. Y hay gente buena, gente mala, gente generosa en todas partes. O sea que por eso siempre repetimos en estas charlas que no estamos aquí para condenar a nadie, ni para santificar a nadie. Pero también queremos buscar la verdad. Y a veces la verdad duele. Cuando se busca la verdad con sinceridad, a veces salen temas incómodos, pero que hay que tocarlos. Porque si la herida, si no se abre, no se cura. Así que, Alex, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Yo creo que Alex, y es una buena respuesta. Si no se toca los temas incómodos, no se puede resolver nada, de tal manera que si uno no se confiesa, no se puede descargar de los pecados que tiene detrás. La cuestión es que hay que descargarlo para poder salir adelante. Los temas incómodos hay que tocarlos para abrir el camino y para ir hacia adelante. Lo que buscamos es la unidad, esta concordia, ¿no? Esta unidad de todos. Por ahí vamos encaminados. Pues nada, tiene la palabra Carlos Oyón. Bueno, buenas noches a todos y especial a Faustino. Me parece bien el tema que has expuesto y ha ido abarcando bastante tema, pero a veces cuando hablamos de África abarcamos mucho. Quizá es bueno delimitarlo y hablar de lo que conocemos más, como estaba haciendo tu referencia. Acuerdo muchas veces cuando cantamos el himno de Guinea, siempre recordamos 2000 años. Pero no sé, 2 siglos. 2 siglos, pero nunca nos acordamos desde cuando nosotros ya tenemos en nuestras manos los destinos nuestros.
ese contador también habría que empezar a tenerlo en actualizarlo. cuenta. Y otra cosa importante, a veces, no sé si puede haber reconciliación si no sabemos de nuestra historia, porque hay mucha gente que estudia en Guinea y la mayoría estudian historia de África, o sea, estudian historia de América y historia de España. ¿Por qué nunca se quiere enseñar la historia de Guinea? Vamos a partir de Guinea y luego ya vamos por toda África. Pero no sé el tipo de reconciliación que puede haber cuando sabemos 2 siglos, 2000 años, pero no sabemos desde cuándo nosotros ya tenemos nuestro destino en nuestra mano. Por eso me gustaría saber, ¿tú crees que puede haber reconciliación cuando no sabemos desde cuándo tenemos en nuestra mano todos los destinos de nuestro pequeño trozo de tierra? Sí, me parece pertinente la pregunta. No puede haber reconciliación real, no puede, es imposible. No puede haber reconciliación real. Pero claro, porque ahí hay un paréntesis, ahí hay una época que no queremos tocar. ¿Y por qué no queremos tocarla? Se daos cuenta de que aquí nadie es ingenuo, ¿eh? ¿Por qué volvemos a los 200 siglos de la presencia española y saltamos y llegamos a hoy? ¿Y qué ha pasado desde 1968, que los españoles nos dieron independencia, hasta hoy? Ahí nadie no se quiere tocar. Entonces, claro, es como un paréntesis que está ahí. Entonces yo creo que hasta eso es como una historia familiar donde se quiere buscar la reconciliación, y hay una época y unos temas tabú que no se pueden tocar, pues no puede haber reconciliación real hasta que no se abra esto. Pero claro, por ¿sabes lo que a mí me suele hacer mucha gracia? Lo que son los estados, ¿no? Para no sé si cada 50 o cada 100 años desclasifican los documentos secretos. Oye, que desclasificaron los documentos del atentado de John Kennedy en Estados Unidos. Claro, ¿por qué? Porque todos los implicados ya no viven. Cada Todos los 50 implicados, años. sí, todos los implicados ya no viven. Entonces yo creo que en nuestro pequeño, como ha dicho bien Carlos, nuestro pequeño país, Guinea Ecuatorial, que es el que más conocemos, esa parte que está entre paréntesis, que es intocable, se tocará algún día. Es que no puede ser de otra manera, se tocará. Pero ¿por qué no se toca ahora? Porque muchos de los implicados todavía están vivos. Este es un gran error, hay que hablar de todo, pero desde ya, porque cuando seguimos tapando la historia, entonces no vamos a conocer la verdad. Y eso es un grave error, tener que hablar solamente de lo que ya no existe. Entonces tenemos que hablar de lo que existe, de lo que se toca. Oye, Carlos, te entiendo perfectamente, pero quiero abrirte a la esperanza, que tenga la esperanza de que esto se tocará algún día, aunque tú y yo no lo veamos. Pero evidentemente yo creo que ahora mismo tocarlo, creo que nos entendemos perfectamente. Cuando muchos implicados de una situación siguen vivos, claro, y además resulta que ellos son los que tienen que decidir si se toca ese tema o no. Claro. Entonces, A ver, imagínate cómo... Sí. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la historia y lo que es el periodismo, ¿no? Yeah. Lo que es el periodismo pues tiene que hablar de los problemas de cada momento, ¿no? Por eso se llama periodismo, lo que va surgiendo periódicamente. Entonces, si no tenemos una prensa libre, es difícil pues sacar pues muchísimas cosas que parecen intocables. Pero fijamos que en los países, en las sociedades donde hay libertad de expresión, donde hay una prensa libre, pues ellos más o menos han ido dejando atrás. Pero hay un principio en los archivos, en los documentos históricos, que mientras, lo que dice Faustino, mientras los actores siguen en vida, es violento sacar a la luz o estudiar. No se puede estudiar objetivamente muchos temas históricos mientras los actores están en vida, ¿no? Hemos visto muchas situaciones. Uno escribe, yo recuerdo, por ahí en el año 2006, 2005, un chico americano
escribió la biografía de Bush, que la tituló, el título en español era El Nerón del siglo XXI. Y yo tengo este libro aquí. Ese chico, cuando estaba haciendo la investigación, recogiendo datos y tal, pues obviamente Bush se enteró, es el presidente. Pero ese chico le asesinaron cuando el libro estaba en la imprenta. El libro salió él ya muerto, ¿no? Precisamente se aconseja para evitar ese tipo de tragedias, los documentos, los archivos, esto está ahí, está en los archivos. Mucha documentación del tiempo de Macías no se ha puesto a disposición del público. ¿Por qué? Porque los actores del tiempo de Macías todavía están en vida, ¿no? Y esos documentos los tenemos en el Archivo de Administración de Alcalá de Henares, en la Biblioteca Nacional de Madrid, por citar algunos, ¿no? Ahora, lo que estamos hablando aquí es, si hay un periodismo libre, que lo que están haciendo hoy Diario Rombe, Radio Macuto, que lo hacen pues aprovechando esas herramientas, ¿no?, del Internet, pero si hubiera una prensa libre en Guinea, pues, y de hecho yo conozco mucha gente que tiene miedo a las publicaciones de esos chicos que lo están haciendo de una forma clandestina, ¿no? Era simplemente ese inciso, separar lo que es el periodismo y lo que es la historia, porque no se puede hacer una historia objetiva cuando hay los actores todavía en vida. Y también el historiador corre peligro de que le pueden asesinar. Interesante, sí. Don Carlos, añado brevemente, simplemente también existe lo que entiendo yo como el interés o la voluntad de contar o de publicar o de enseñar una u otra cosa. Si, por ejemplo, no interesa en ese preciso momento, como dicen ellos, pues no se sabe. Y no es porque no exista, o sea, como dicen, habrá gente incluso que estará redactando lo que es la historia, lo que también les gustaría. En fin, al final acaba siendo como en tu casa quieres que realmente se haga esto, se haga esto, se haga esto. Cualquier persona que traiga, como dicen, bueno, no digo una revolución, sino un comportamiento inadecuado, precisamente le tienes que parar y decir, esto ahora mismo, primero no beneficia, no te beneficia, o sea, lo que crees que no interesa, entonces no se hace. En principio yo entiendo vuestra sensibilidad, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Yo entiendo todo lo que estaba explicando Faustino desde lo que pasó en la historia, pero yo no sé la historia que vosotros habéis leído, pero yo sé que aquí en España, empezando por Pedro Sánchez, que es el último presidente, si entra en cualquier biblioteca encontrará todo lo que se escribe sobre él, y es historia. Y si mira por lo que ha hecho Rajoy, todo eso es historia. Pero ¿y por qué se estudia la historia de España? ¿Y por qué no se puede estudiar la historia de Guinea? Es que no sé de lo que estáis comentando. La historia se tiene que estudiar, sea o una persona vive o está muerta. ¿Por qué? Porque ahora mismo habéis oído de hablar del tema del libro que escribe el mismo Pedro Sánchez, porque es parte de su historia, es parte de la historia de España. Es que no se puede. Y lo mismo, si vas a Francia, vas a encontrar libros escritos sobre Sarkozy, sobre Macron. Todo eso es historia. ¿Por qué no se puede hablar de la gente que vive? Eso es un error fatal. Tenemos que saber de lo que hay, de lo que pasó y de lo que puede que pase. Y eso pasa en toda la parte del mundo, pero ese ocultismo no mata. Es que no se puede hablar de lo que viven, pero si hablamos de lo que viven en España, en América y en Francia. Oh, hombre, Carlos, creo que nos entendemos. Una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Claro. Creo que nos entendemos. Lo que le quería decir a Carlos es que el tema que está abordando Padre Faustino no es precisamente una historia de Guinea,
ni siquiera habla de la historia de los actores de Guinea, sino que está abordando una historia de afrodescendientes en Europa. Entonces, y se puede también tratar un tema de la historia de Guinea para poder centrarnos, mirar básicamente los actores de los que hemos tenido. Por eso es que es distinto, pero bueno, no es que esté mal, pero bueno, no es que ha saltado, sino que está hablando de un tema específico que se habló antes y que nos quedó una parte de hablar de ella. De hecho, tenemos a tantos escritores, Donato, como... Perdona un momento, padre Francisco. A Faustino le he escuchado y he oído lo que ha dicho y le entiendo perfectamente. Los hijos de los guineanos que viven en España también forman parte de los afrodescendientes. Entonces, lo que no podemos decir es que estamos hablando de lo que ya pasó, pero que todos los hijos que tienen los españoles en Guinea también forman parte. Entonces, estamos hablando de todo, pero no estamos ocultando ni estamos hablando de lo que ya ha ocurrido. Estamos hablando del futuro, del pasado y del presente. Mira, perdona, ahí tenemos a Merche en la sala. A Merche tendremos que contarle la historia de Guinea, de sus antepasados. Claro, claro. Sí, sí. Claro. Y lo que hizo su mamá en las capellanías. Pero mira, Carlos, yo creo que hay muchos escritos sobre Guinea. Tú has citado que, no sé si Pedro Sánchez Sarkozy o no sé quién, también ha escrito su libro, ¿no? Sí, varios. Por mi pueblo. Varios. Pero, ¿tú crees que este libro es objetivo? Históricamente hablando, sí, aportará algunos datos cuando se escriba la historia, y mucha gente le cita, cuando se escriba, pero es que tú mismo no puedes escribir algo objetivamente sobre ti. ¿No? Tú no puedes escribir sobre un tirano que sabe que... Y la gente escribe, hay gente que escribe sobre la historia de Guinea. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene posibilidad, o lo que aquí nosotros deberíamos, o mucha gente decimos que somos víctimas de esa generación que terminamos el bachillerato y no nos hablaron de la historia de Guinea ni historia de África, ¿no? Yeah. Muchos le hemos venido aquí mirando para allá y tal, te salta un tema. Yo, por ejemplo, el tema de la esclavitud nunca la supe cuando estudiaba en Guinea, hasta que yo me metí en una biblioteca del seminario y empecé a encontrar esos temas, ¿no? Pues hay muchos escritos sobre la historia de Guinea, pero lo que tenemos que reivindicar es que pongan a la gente, los alumnos, están haciendo algo. Los alumnos hoy en día, los estudiantes hoy en día en Guinea, que le cuenten un poco. Por eso a mí también me rabia cuando se habla de los padres de la independencia de Guinea y van descalificando a algunos, ¿no? Por intereses. Como siempre se dice, la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? Los vencedores. Y para evitar eso, por eso se espera que algunos actores dejan el escenario para que se pueda escribir de ellos sin ningún tipo de amenaza. La gente escribe cosas. Yo simplemente decía, hay que diferenciar lo que es. Tú puedes escribir un artículo o un libro de divulgación, ¿no? sobre algo y te exilias por ahí, ¿no? Tú no puedes ir al país. Esto ha habido aquí en España, muchos intelectuales, historiadores, tuvieron que ir a publicar en México, en Argentina, en no sé dónde en Estados Unidos, porque no podían estar aquí cuando estaba Franco. Yeah. Y esto pasa en todos los países. La historia se repite. Bueno, yo he comprendido y entiendo perfectamente lo que está diciendo padre Faustino, pero lo que no podemos decir que un determinado acontecimiento sí es historia. Historia es todo lo que sucede desde lunes a domingo, desde enero a diciembre. Todo eso es historia. Y eso se tiene que hablar en todos los periodos de la vida de todas las personas. Porque yo no entendería que la gente supieran de mí
cuando esté muerto y no sacan de mí cuando vivo. Esto no lo entendería. Bueno, creo que nos hemos entendido. Creo que el tema ya está aclarado. Sí. Pues nada, vamos a seguir con las preguntas. Si hay alguna persona más que, bueno, por eso decía que a veces vamos mal de tiempo. Virginia. Y si las charlas informales las queremos hacer, tenemos que empezar con tiempo, así poder hacer las charlas informales y poder hacer debates, porque claro, aquí no estamos haciendo debates, es una exposición y luego son preguntas y querer saber más o menos las respuestas. Y solemos tener el tiempo contado. Ya ahora cuando acabemos la exposición, pues si queréis estar en un momento de charla informal, pues lo podéis hacer, pero en principio ahora estamos en hacer preguntas concretas, concisas y las respuestas concretas para que el tiempo no nos caiga encima. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, pues... Virginia tiene una pregunta. Virginia, levantó Virginia, la mano. adelante. El micrófono. Virginia, el micrófono. Faustino, le pones muy bien. Sí, ya está abierto. Vale. Ahora. Y voy a hacer una pregunta. He empezado escuchando la reunión en la calle, he ido conduciendo a unos 10 minutos de casa y he llegado, he escuchado todo lo anterior, pero me quedo con el falso orgullo africano porque es algo que siempre hablo de ello, ¿no? Yo no sé qué solución podemos dar a ese falso orgullo que tenemos, porque es algo que nos está perjudicando mucho. Y resulta ser que el africano, concretamente el guineano, prefiere aprender o saber o que le indique un español o un francés que un propio guineano. Y es algo que nos está perjudicando gravemente, porque yo desde mi posición, desde mi conocimiento, yo creo que yo puedo, del área que yo domino, yo me considero capaz de aportar a mi pueblo y lo haré con todo mi amor y con todo mi conocimiento. En principio, yo como persona mejor que otra persona ajeno a mi cultura y ajeno a lo que es mi país. ¿Por qué? Primero, porque soy autóctona de allí, porque tengo unos conocimientos más de mi país que un español, pero nos falta, tanto los afrodescendientes como los nativos de allí, esa conexión de confiar en que ese que ha nacido en Guinea, pero ha salido y tiene unos conocimientos, puede aportar. ¿Qué solución se puede dar a eso? Ya sé que Padre Faustino no tiene todas las soluciones del mundo, ni todas las respuestas, pero es algo que pasa mucho, no se acepta. Voy a ir concretamente, sé que hablamos de África, voy a ir concretamente a Guinea, a nuestro país. El africano, el guineano que no ha salido de Guinea, no acepta nada, ninguna idea, ninguna sugerencia de guineano que ha salido fuera. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? Y con esto acabo. Muy bien, Virginia. Sí, una pregunta muy importante. Mira, estando en Zaragoza, a mí me gusta hablar con ejemplos porque ilustran mucho los temas. Estando en Zaragoza, había una señora en mi parroquia que de vez en cuando charlábamos después de misa. Ella era profesora. Entonces me dijo, oye, Faustino, yo tuve 2 alumnos de Guinea, 2 niños de Guinea, y yo les decía, oye, qué bien, ¿no? Soy de Guinea. Me imagino que cuando terminé los estudios volveréis a Guinea. Y me decía, no, les veía muy contentos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué será? Y yo le dije, lo entiendo, yo lo entiendo. Digo, ¿sabes por qué? Porque no siempre cuando volvemos, vosotros desde aquí pensáis, ya que hemos venido de África, después de formarnos, lo normal es que volvamos a nuestros países para aportar lo que hemos aprendido aquí. Y les decía, no penséis que siempre nos reciben con los brazos abiertos.
Me decía, ya, me decía, ahora lo entiendo. Digo, no. Digo, a veces cuando vuelves, eres una amenaza, eres un enemigo. Y además, o sea, eres una amenaza. Bien, Virginia, intentando responder a esa pregunta, sobre todo vamos a centrarnos en Guinea, que es lo que más conocemos. África es muy grande, como hemos dicho. Ese tema, así de forma breve, ese tema de la ingenuidad y la incredulidad del guineano, yo creo que eso viene después de la... Estoy hablando de forma breve, después de la independencia de Guinea, las pocas personas formadas que habían trabajado en la administración española fueron barridas. ¿Por qué? Porque el poder cayó en manos de gente, como ya sabemos. Ahí empieza ese trauma. O sea, el que había estudiado era enemigo. El intelectual era enemigo. Y eso sigue hasta hoy. El que piensa, el que ha estudiado es una amenaza, es un enemigo. Ah, ¿tú qué me vas a enseñar? Ah, tú tal, pero bueno, pero señor, yo he estudiado esto, yo no vengo aquí a sentirme mejor que nadie. Y eso sigue en el ambiente social entre nosotros, incluso los que hemos venido fuera, ¿eh? Incluso los que hemos salido fuera lo llevamos dentro. Ese desprecio a los estudios, al que sabe algo, porque ha dedicado tiempo a ello. Eso viene del trauma después de la independencia, cuando el poder cae en manos de una persona, en manos inadecuadas, y todos esos persiguen a todos los que, los pocos, la poca gente preparada que dejó España. Y así seguimos hasta hoy. Y luego eso se perpetúa cuando se pone a gente que no está preparada en según qué puestos. Entonces todos hemos crecido viendo esto. Por eso los ecuatorianos creemos que todos lo sabemos todo. Yo puedo coger un avión y llevar a gente de Malabo a Madrid. Hay gente que se lo cree, ¿eh? Que le pueden dar un avión y pilotarlo. Y tú dices, pero eso es ingenuidad, eso es una barbaridad. Cualquier ser humano normal de este mundo sabe que cualquiera no puede coger un avión, cualquiera no puede pilotar un avión, cualquiera no puede ser médico, cualquiera no puede conducir un autobús. Pero eso que es evidente en toda parte del mundo, en Guinea no es tan evidente. Todo el mundo se cree que puede hacer de todo. Entonces es una cosa que viene desde la independencia, de la independencia. Los pocos cuadros que dejó España fueron eliminados totalmente. Y el país cayó en manos de lo que ya sabemos. Y así seguimos hasta hoy. Entonces, por una parte, predicamos la cultura y tal, pero en el fondo, el que es estudiado es despreciado. Entonces, ¿a dónde puede ir una sociedad y una comunidad como esta? Eso nos pasa aquí en España. Yo estudié en Zaragoza. Yo llegué a Zaragoza, hice mis estudios, me hice sacerdote, y en mi propia comunidad de hermanos en Zaragoza empezaron a llamarme ya presumido, que yo ya no me juntaba con ellos porque yo había estudiado, yo solo iba con blancos, pero bueno, pero señores, soy vuestro hermano, he venido aquí a estudiar y a hacer mi carrera, no he venido a crear problemas con nadie. O sea que eso lo llevamos dentro. Ah, este ha venido aquí, ya se cree, pero ¿de qué me creo? He venido a hacer mis estudios, a seguir con mi vocación. Entonces, y ese es uno de los problemas, aprovecho aquí que estamos los sacerdotes de capellanías, es uno de los temas que tenemos que trabajar, incluso en nuestra comunidad, en España y en Europa. Esa desconfianza que hay entre nosotros. Aprender a asumir que si mi hermana o mi hermano ha estudiado algo, lo sabe mejor que yo. Aunque en Guinea me han enseñado otra cosa, pero creo que tenemos oportunidad en España y en Europa para pensar de forma normal, ni más ni menos, normal. Si esa persona ha estudiado esto, sabrá algo más que yo, esa humildad. ¿Por qué voy a despreciar a Miriam que ha estudiado farmacia y yo no he estudiado farmacia? ¿Qué motivos? O sea, eso es absurdo. Y es un problema que tenemos en la comunidad ecuatoriana y eso nos impide organizarnos. Porque, ¿qué me va a enseñar Paquito? ¿Qué me va a enseñar Jesús? ¿Qué? Pero bueno, eso lo llevamos dentro. Entonces yo creo que es uno de los temas que desde capellanías tenemos que trabajar en nuestra comunidad para aprender a apreciar y respetar lo que puede aportar cada uno. Y dejar esa cosa que arrastramos de Guinea, donde cualquiera que sabe algo o ha estudiado, parece que ya es enemigo de no sé quién. O sea, cosas absurdas que cuando te paras a pensarlo, tú dices, pero bueno, qué barbaridad. Pero son cosas que pasan. Nos iría mejor si cambiáramos de mentalidad.
mucho, mucho, lo necesitamos mucho. Lo necesitamos mucho. Aprender a apreciar lo que te aporta tu hermano. Ya te digo, que eso viene desde de la independencia. Todos los que habían estudiado eran enemigos. Había que eliminarlos. Entonces, ¿qué país en este mundo puede funcionar? Está tocando cambiar eso, ¿eh? ¿Qué país puede avanzar así? Sí, es imposible. Es imposible. O sea, con fanáticos que no saben ni de qué va la cosa. ¿No? Como cualquier avión que un avión lo lleva a Madrid, ese avión va directo a la cuneta. Pero bueno. Bueno, pues nada, queridos hermanos y hermanas, vamos ya finalizando ya la charla. Dejaremos un momento informal porque como la estamos grabando. Antes de todo, recordar, los que nos están viendo, los que quieren tener la información, que ya estamos trabajando, ya uno lo sabe, ya tenemos los calendarios que han salido, ya estamos preparando la peregrinación y bueno, a lo largo después de esta Navidad, si Dios quiere, volveremos a juntarnos en enero, en la segunda semana, y antes de esto anunciaremos la charla que tendremos, me parece que será de Alejandro, en enero, sí, será de Alejandro y queda por decir algo. También es en febrero. En febrero, claro. Sí, la tuya en febrero. Tengo de alguien apuntado que será en enero. Perdona, Francisco, ¿alguien nos puede enseñar ahí en pantalla los calendarios? ¿Los tenéis en mano? Yo tengo en mano, si querés os lo enseño. Por favor. Buenas noches. Mañana muy buenas noches, Carlos. Gracias por venir. Buenas noches, don Carlos. Bueno, aquí los tenéis, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bonito! Aquí los tenéis, los calendarios que han salido. Y bueno, que han salido guay. La peregrinación, no son calendarios de la peregrinación. O sea que los los necesiten, aquí los tenéis. Pues, toda la comunidad guineana, la que estuvo de todas las provincias de aquí de España, están ahí. Pues os los voy a ir enviando los que me han pedido ya. Muchas gracias, bonitos. Sí, salen muy bonitas, salen muy bonitas todas las comunidades. Pues nada, aquí los tenéis y bueno, vamos tirando poco a poco para adelante. Gracias. O sea que las comunidades de Visila los podéis avisar, aunque ya no me quedan muchos calendarios, pero podéis avisarlo y vemos qué hacemos para que los podemos hacerles llegar los calendarios. Que la gente haga pedidos y así se pida la imprenta otra vez. Sí, bueno, si la gente llegara a hacer más pedidos, pues podemos volver a pedir a la imprenta para que nos saque más. Los que hemos sacado yo creo que están agotados, porque ha habido una demanda y la gente ha ido pidiendo. Y bueno, los que tengo que ir enviando, a Lucía, a Miriam, bueno, los que estáis, que me han pedido, ¿no? Virginia también, me parece, padre Andrés. Y íbamos enviando a Inés también, a Ramón y todos. Pues bien. Nada, muchas gracias y una vez más vamos a cerrar este tiempo de charla y ahora crearemos un momento de diálogo, de hablar entre todos y conversar a nivel informal y comentar cosas. Gracias una vez más, hasta el próximo mes en la siguiente charla. Que tengáis unas buenas noches y felices fiestas a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ese rato de cerrar el vídeo. De acuerdo.